Me avisan si se puede ver, ¿verdad? Gracias. Listo, no sé si pueden ver mi presentación, solo me dicen. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, el día de hoy les voy a exponer sobre la regresión lineal y múltiple con el incumplimiento de supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Eh, Primero les daré una introducción respecto al tema. Pues cuando detectamos que en ciertas variables hay una relación significativa, una opción es intentar pues matematizarla, es decir, vamos a crear una función matemática que vaya a materializarla y esta formalmente y esa relación nos va a permitir calcular pronósticos de variables a partir de conocimiento de los valores. Pues la regresión es parte de la estadística que cuida de la creación de funciones entre variables cuya asociación no es completamente exacta. Entonces podemos decir que un concepto de regresión consiste en la creación de una fórmula matemática que relacione variables a lo largo que se le denomina una función matemática. Em, Usualmente vamos a comenzar por un diagrama de dispersión y el siguiente paso suele ser calcular el coeficiente de correlación que brinda una medida cuantitativa de la fuerza de la relación. Un diagrama va a ser una imagen que visualiza este procedimiento y proporciona esa representación de la relación entre variables. La forma usual de construir el diagrama, pues sabemos que debemos de localizar los ejes en donde vamos a colocar los valores de la variable eh, en un plano bidimensional con X y Y. Una correlación pues va a ser el análisis que vamos a realizar sobre estas variables y va a ser un conjunto de técnicas estadísticas que se emplea para medir la intensidad de cómo asociamos entre estas variables. Los análisis son estadísticos y matemáticos y fundamentalmente son formulados por modelos lineales. Estos van a tener dos variables en el simple, que va a ser una variable independiente y otra dependiente. Este tipo de modelos va a tener rectas y se van a expresar de la siguiente manera. Aquí pueden visualizar los gráficos. Hay tres tipos pues, de correlación. Podemos ver aquí que la primera gráfica representa una correlación positiva, la segunda una negativa y en la última hay una asociación pues nula. Podemos decir que mientras la correlación mide el grado de vinculación entre variables, pues la regresión se va a encargar de calcular a partir de observaciones el valor real de los coeficientes. Y mediante las técnicas de regresión de las variables independientes y dependientes, vamos a buscar una función que sea pues la más aproximada a la nube de puntos. Una regresión simple. La regresión simple va a ser un método útil para predecir estas respuestas cuantitativas sobre Y partiendo de una sola variable que va a ser la predictoria, que va a ser X. Y pues aquí podemos observar matemáticamente, cómo esa relación lineal, pues Y va a ser la variable dependiente. Entonces podemos decir que beta sub 0 va a ser la ordenada en el origen, que va a ser el valor esperado cuando Y esté en 0, y beta sub 1 va a ser la pendiente de la función, es decir, que va a medir el incremento medido de Y asociado al aumento de X en una unidad. Estas son constantes o parámetros desconocidos en el modelo. Asumimos que E va a ser el residuo o es la diferencia o lo que no se puede relacionar totalmente. Lo mismo sucede pues con la regresión múltiple.
esta va a ser un tipo de regresión, le dicen una extensión de la regresión lineal, pues en vez de tener solo pues una variable independiente, pues va a tener dos y tiene la misma función, las beta sub 0 y beta sub 1 dentro de la ecuación. Y por ello les voy a enseñar un ejemplo de regresión simple y uno múltiple realizado en RStudio. Vamos a empezar con el simple. Para este modelo, la variable y será igual a los datos anuales del PIB en Guatemala en el periodo del 2008 al 2018, siendo la variable dependiente, y X va a ser igual a los datos anuales de la inflación en el mismo periodo dentro del país. La regresión, sabemos que tiene esta estructura. Aquí alfa va a ser el coeficiente lineal y beta la pendiente de la ecuación. Vamos a empezar el procedimiento para realizar el ejemplo. El primer paso va a ser cargar el paquete para el análisis de datos. Bueno, la manera en que pues para mí resulta más fácil es irnos a File, importamos el documento, el Excel, buscamos el documento y vamos a ver. Lo podemos cargar y esto de aquí es para llamar a la librería, entonces lo copiamos y lo pegamos en esta sección, que es lo que tenemos aquí. Aquí vamos a llamar primero a la librería, después llamamos a nuestra base de datos y yo le doy view pues para ver si realmente ese es el archivo que cargué, y luego vamos a utilizar la función de attack, que es para llamar pues para hacer el manejo de los archivos, ¿verdad? Los nombres van a salir names, utilizamos names para sacar únicamente los títulos, se podría decir así, y no solamente los números, ¿verdad? Porque cuando utilizamos bases de datos muy largas es complicado manejar eh, los datos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, utilicemos class pues para definir qué es numérico, que los datos que están en nuestra tabla son numéricos. El paso 2 va a ser la obtención para las variables calculadas. Utilizamos la regresión lineal. Esta LM, pues la utilizamos para ver cuál es la dependencia de cada variable. El n.exclude o n.action lo utilizamos si en todo caso no nos lograra salir alguna variable dentro de nuestro R. Tal vez podemos tenerlo en Excel, pero a veces no nos lo lanza al RStudio, entonces por eso es de que utilicemos naction. Lo corremos, utilizamos summary para que nos salga nuestros datos. Entonces aquí podemos decir que nos da los residuales, nuestros mínimos, nuestro primer cuartil, nuestra mediana, nuestro tercer cuartil y el máximo. Y lo más importante es este cuadrito de aquí, donde podemos visualizar los coeficientes. El intercepto va a ser de 2.35 y el nivel de inflación para este caso vamos a tener que es beta, la inflación. Y los asteriscos que aparecen y
al extremo van a representar qué tan significativa es beta, es decir, qué tanto difiere de cero. Luego podemos seguir con la correlación de, aquí podemos ver el multiplicador en los valores de R cuadrado y vamos a utilizar esta pequeña variable para definir la correlación de Pearson. Esta es pues importante, ¿verdad? Porque va a representar el nivel de confianza. Esto quiere decir que va a explicar qué tanto la inflación va a estar varía respecto al PIB y tendría que ser cercano a 1, pero en este caso, pues no. Este 0.45 tendría que ser cercano a 1 para decir que pues tiene un nivel alto de confianza, ¿verdad? Ahora vamos a graficar, vamos a llamar a nuestra librería de ggplot y luego vamos a poner esta pequeña fórmula para que nos lance la gráfica que deseamos visualizar. Esta, no recuerdo el nombre, se llama Pinilla, creo yo, es para representar qué tanto, que hay una relación entre las dos variables. Y ahora podemos hacerlo de dos formas, la forma básica o una forma descriptiva. Primero podemos correrlas una por una o podemos correr pues las dos, solo en este caso no sé por qué no me permite lanzarla y aquí nos puede aparecer el diagrama de dispersión y con su respectiva recta de regresión. En los conceptos pues, de la gráfica se puede visualizar pues, los valores, que era lo que mencionaba, y que corresponden a la pendiente. Para calcular la correlación, pues sabemos que existe una relación entre variables y tomar en cuenta que si ese valor va a ser igual a 0, entonces no existe una asociación entre las variables. Y si va a ser mayor a 0, entonces va a existir una asociación positiva. En este ejemplo podemos ver que tenemos un valor mayor a 0, que en este caso es el 0.46. Entonces se puede decir que la relación entre la inflación y el PIB es positiva. El modelo de la regresión sería más confiable si el valor, como mencionaba, sería cercano a 1. Entonces, como conclusión de este problema, podemos decir que a pesar de que la inflación tiene una relación con el PIB, el punto donde se relaciona más, que podemos observar aquí en la gráfica, es de 0.2. Ahora les mostraré un ejemplo sobre la regresión múltiple. Y nuestro ejemplo dice que con respecto a los costos de calefacción de unas casas unifamiliares, se va a considerar dos variables que se relacionan con dichos costos: la temperatura externa diaria y los años de uso del calefactor. Este ejemplo pues lo saqué de un ejemplo que había realizado el licenciado de estadística en el curso 2 de estadística, entonces eh, lo resumí un poco porque era un poco más extenso, entonces por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que en la regresión lineal simple, solo que aquí vamos a tener dos variables, la temperatura y los años de calefacción. Llamamos a la librería igual, subimos nuestra base de datos, la observamos y aquí para ver los nombres de las variables igual utilizamos names. Aquí podemos ver el costo de calefacción, la temperatura externa y la antigüedad. Para ver las primeras observaciones igual utilicemos head. Este nos sirve para ver únicamente pues las primeras.
En caso de que fueran muy largas los datos, ¿verdad? O fuera una cantidad muy grande de datos, entonces aquí podemos utilizar Head para ver los primeros 6 o los primeros 10, dependiendo de la base de datos que tengamos. Veamos en el summary, también podemos verla aquí. Si en todo caso no nos saliera, pues, esta extensión que hace RStudio. Para ver la estructura de la base, podemos utilizar STR. También igual, solo que nos los tira en vez de columnas por fila. Y aquí, para eliminar, debemos eliminar la primera columna, pues R nos va a lanzar la base de datos, la primera columna como una variable, y esta es dependiente, entonces no la vamos a usar por el momento. Entonces la eliminamos, aquí lo pueden visualizar en la data, que la primera base de datos tiene 3 variables y aquí en la segunda base de datos, se podría decir, va a tener únicamente 2. Entonces, ahora para explorar la relación entre las parejas de las variables, también podemos estudiar pairs, pero ese no es muy necesario, así que no lo vamos a utilizar. Para realizar la matriz de correlación, podemos correrlo. Esto solo nos va a tirar, aquí podemos especificar con este 2 la cantidad de decimales y únicamente solo de de las dos variables que estamos utilizando. Y utilizamos la librería y el plot, llamamos al plot para que nos lance una gráfica aquí, un diagrama de dispersión, para que vayamos viendo cómo se van relacionando las dos variables. Ahora vamos a trazar pues los dos vectores. Y aquí podemos observar, aquí los separamos para ver cuál es la relación ya por separado. Y ahora vamos a ajustar el modelo de regresión. Igual nos dirá igual que en una regresión lineal, los datos más importantes, aquí podemos ver el intercepto, la temperatura y que es beta sub 1 y aquí la antigüedad va a ser beta sub 2 y R cuadrado y su ajuste. Es exactamente lo mismo que en la regresión simple. Y en este caso, los gráficos lo realicé por medio de gráficos en 3D. Entonces podemos instalar este paquete, el de plot 3D y el de plot DRG. Esos dos los instalamos. Luego llamamos a las librerías. En este caso yo solo voy a llamar a las librerías porque ya lo tengo instalado. Y este es el código para que podamos visualizar el gráfico, porque a veces por el gráfico nos guiamos más que por ciertos datos. Entonces, solo vamos sustituyendo los valores de nuestra base de datos y tenemos que ir teniendo cuidado en cómo vamos integrando las variables independientes, ¿verdad? Corremos el modelo y aquí pueden visualizarlo. Aquí está en 3D. El eje X va a ser la temperatura externa. El eje Y va a ser la antigüedad de calefacción. Y en Z podemos visualizar cómo va a afectar esas dos variables al costo de calefacción. Y para sacar la regla de dispersión, la regla de decisión, perdón, corremos igual, es el mismo código, únicamente acá vamos a cambiar como ciertas variables para que ya podamos verlo. Si en caso ustedes quisieran ver el diagrama o evaluarlo de una forma más específica, entonces podemos utilizar el plot GL y nos va a tirar una pequeña ventanita donde nosotros podemos ver los datos y podemos ver cómo es
que existe esa correlación. En este caso va a ser una correlación pues negativa, eh, porque los valores de la variable pueden ver aquí que tienden a incrementarse, mientras que los valores de la otra variable tienden a descender. Es decir, que por 1 grado que aumente la temperatura externa, el costo de calefacción se va a reducir por 1 año, y por 1 año más de antigüedad que tenga el calefactor, pues el costo eh, va a aumentar de ese calefactor. Eh, ahora, em, les quería hablar sobre los mínimos cuadrados. Vamos a ver sobre los mínimos cuadrados. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a ser, proporciona una forma de encontrar la mejor estimación, suponiendo que los errores que hay sean aleatorios o vayan a ser imparciales. Entonces, los valores de beta se van a poder estimar a partir de una muestra, como lo veíamos en los modelos de regresión simple. Y entonces ese término de error va a ser más pequeño, sin embargo, no podemos permitir que esos errores, pequeños errores, se vayan anulando, porque si no habría una pues, correlación exacta y no tendría sentido realizar estas regresiones. Entonces, conociendo estas dos expresiones, podemos hacer cálculos correspondientes en R de esas variables. Entonces, podemos decir que un modelo de regresión lineal va a presentar dos grandes ventajas, que son capaces de describir con suficiente precisión muchos escenarios que dan en un mundo real y que los resultados son fáciles de interpretar. Sin embargo, recordemos que totalmente válidos no van a ser, porque son series de condiciones pues muy estrictas, tiene series de condiciones muy estrictas que en la práctica pues no se logran cumplir. Entonces, estas dos condiciones más importantes para la realización de estos predictores y de la variable de respuesta debe ser la normalidad y la linealidad. La linealidad entre predictores y la variable de respuesta ha de ser lineal. Todos podemos comprobarlo por medio de los diagramas de dispersión y de los datos, ¿verdad? La linealidad respecto a los parámetros va a representar una base a la que se fundamentan los modelos, y es por eso que el término de regresión lineal hace referencia a la linealidad de los parámetros. Por lo tanto, puede ser lineal o no puede ser lineal. Eh, la normalidad: para cada valor de la variable x, los residuos deben distribuirse de forma normal, es decir, que tiene que girar en cero, o que tiene que estar en cero, y la dependencia de los residuos debe ser independientes entre sí. Y la homoesteticidad, pero en este caso no lo vamos a tocar, porque los principales son la linealidad y la normalidad. Entonces les mostraré un ejemplo sobre cómo podemos visualizar que estamos realizando bien nuestros modelos de regresiones y que no vayan a presentar el incumplimiento de estos supuestos. Como ejemplo, tengo una marca de automóviles que quiere generar un modelo de regresión que permita predecir el consumo de combustible en función de potencias del motor. Vamos a instalar este paquete de ISLR, que aquí podemos ver, es una aplicación, es una introducción a la aplicación de modelos estadísticos. En este caso yo ya lo tengo instalado, entonces vamos a llamar a la librería. Llamamos de ggplot para poder visualizarlo. Vamos a llamar el paquete instalado, y aquí vamos a poder manipular los datos que ya R nos proporciona sobre estos datos. Aquí vamos a llamar al plot para que sea más visual, y aquí podemos ver el diagrama de dispersión. Va a ver la potencia del motor en el eje X, y el consumo de milla por galón va a estar en el eje Y, y podemos ver
que la gráfica va a mostrar una fuerte asociación de entre las variables, solo que va a tener una relación con cierta curvatura. Entonces, este modelo podemos llamar a la curva que nos muestra el gráfico y aquí pueden visualizar la curvatura que tiene. Entonces, podemos ver, obviamente, que no va a ser lineal, que en este ejemplo no hay una linealidad entre las variables. Entonces, como normalmente tendría que verse, o si sí se cumpliera el supuesto de mínimos cuadrados, el estimador, tendría que verse una recta, pero no sé, aquí. Bueno, ahorita no me corre, no sé por qué, pero aquí tendría que visualizarse una recta, pero como obviamente no se puede por la variación, entonces podemos determinar que en este caso esa curvatura va a llevar a un tipo de un modelo cuadrático y ya no lineal, entonces va a ser una regresión de un polinomio, entonces aquí vemos cómo no se cumple ese supuesto. Y por último, el ejemplo es sobre el incumplimiento de normalidad. Con datos reales vamos a visualizar cómo no se muestra. Lo primero que debemos vamos a definir pues los vectores, el tamaño de cada muestra y luego vamos a hacer una sentencia donde va a dibujar los gráficos en plot para ver la distribución de nuestra muestra. Esto lo podemos correr juntos, es un código completo. Y aquí podemos ver los diferentes tipos de distribución que existen, la de Poisson, la no binomial, la de gamma y la última. Y aquí podemos ver que los puntos de dispersión no logran establecer una recta de regresión. Entonces, ahí estamos incumpliendo el supuesto. Cuando podamos visualizar eso, sabemos que no podemos realizar una regresión de forma correcta y como normalmente pues tendría que verse es de la siguiente manera. Esto sucede porque en la primera parte no definimos bien los vectores, entonces crea una distorsión que no deja establecer bien pues los parámetros. Y por último, nos quedamos con la pregunta de que si se podría realizar una regresión si la variable dependiente no cumple con el supuesto de normalidad y qué alternativas existirían en caso que no se cumpliera. Entonces, sí se puede utilizar, solo que va a ser limitada y pues como sabemos se busca un ajuste específico con los mínimos cuadrados, ya que la estimación de los parámetros realmente no depende del supuesto de la normalidad, pero debe cumplirse. Pero el problema es que no se podrá estimar si el coeficiente estadístico es significativo. Entonces, usualmente aquí tomamos en cuenta el p-value de un coeficiente que nos dice cuánto es significativa, cuánto difiere de cero. Entonces, sí se va a cumplir el supuesto de normalidad del error y la condición de homogeneidad se podrá hacer un análisis del valor de la regresión. Si no se cumplen esos supuestos, entonces igualmente vamos a tener una bonita recta que ajuste más o menos los datos y de hecho se tendrá la recta que mejor vaya a ajustar a los datos, pero al final no va a ser completamente real ni específico. Y pues muchas gracias, ahí terminamos.
De su grupo ya no hay nadie más. No, licenciado, todos se retiraron, entonces no tengo grupo. Solo usted y Axel creo que expusieron, ¿verdad? Es que creo que Axel y el otro compañero tenían el mismo tema y ellos dos trabajaron juntos, pero según yo escuché, solo Axel pasó, no, Aquí sí, estoy, el Lick. otro compañero. Ahí está Osvaldo. Bueno. Y los que tienen asignado acá el tema del Logit y Provit están acá. Sí, Lick. Por favor. A ver hasta dónde llegan en los 20 minutos que quedan. Está bien, ahorita va a pasar Jocelyn. Voy a preguntarle. Yo creo que es. Gracias. Solo me avisan si ya pueden ver mi pantalla. Sí se ve. Ok, buenas noches compañeros, nosotros somos el grupo 9 y nos toca exponer sobre los modelos Probit y Logit. El modelo Logit es un modelo de elección binaria en el cual este se basa en una distribución acumulada logística que es estándar y que es una función que consiste en calcular el logaritmo, que esta es la razón de probabilidades o la razón de oportunidades que se tengan en el modelo o en la base de datos que se están viendo. Ahora, con el modelo Probit, que también es el modelo donde la probabilidad es de éxito y se evalúa en una función. Y esta función es la de distribución que es la acumulada y es la normal estándar. En este caso, como para entender un poco mejor el modelo, vamos a utilizar una pregunta de por qué utilizar el transporte público. Entonces, como una solución con el modelo Probit es de que el modelo de regresión lineal y esta se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios y también se debe interpretar, ¿verdad? Con estos dos modelos se basa a que se tiene que tomar una decisión. Esta es con una variable dicotómica, que esto quiere decir que tienen que haber dos variables, ya sea un sí, un no, un 1 o un 0 en la base de datos, dependiendo cómo la estemos utilizando. La solución 2 es buscar otro tipo de modelo que se puede utilizar el Probit, que se toma la ecuación lineal y esta se aplica a una distribución normal, que es lo que les indicaba, que puede ser una estándar que esté definida entre 0 y 1. Con este también se limitan las probabilidades entre 0 y 1, que es el objetivo que se está buscando, y que la predicción está definida en este rango para que al graficar se pueda observar la diferencia en las limitaciones entre el 0 y el 1, y no como una regresión lineal normal, una simple, ¿verdad? También se puede tener otra solución con realizar el modelo Logit, que esta emplea la misma naturaleza que el Probit. Y esta toma la parte explicativa del modelo lineal y se aplica en la transformación, que es una distribución de probabilidad, que es la distribución logística, que de igual manera se define entre 0 y 1. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se ven los modelos. Lo que está en verde es la regresión lineal cuando se tienen varias variables, y el modelo Probit es el rojo, que está definido entre 0 y 1, al igual que el azul está definido en 0 y 1 y es el modelo Logit. Entonces, ¿por qué existen dos modelos para obtener los mismos datos? En el modelo Logit se tienen dos ventajas, que es la manera de la interpretación de los datos y la facilidad de cálculo, ya que no involucra el uso de integrales. Y el modelo Probit, de igual manera, también se tienen dos ventajas, que es la flexibilidad y la generalización de los datos que se están trabajando. Ahora, para la interpretación en ambos modelos es la misma mecánica.
lo positivo es la variable x1, variable independiente, que aumenta y también aumenta la probabilidad de que y, que es la variable dependiente, sea 1. Y lo negativo es de que la x, ¿verdad?, es la variable independiente de igual manera que en el positivo y también aumenta. Lo que disminuye es la probabilidad de que la variable dependiente, que es y, sea 1, ¿verdad? Esta es la parte teórica y ahora mis compañeros van a exponerles los ejemplos en RStudio. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nelly. Voy a presentar pantalla. Yo continúo con la exposición. Voy a compartir. Muy bien. No sé si ya ven mi pantalla. Sí se ve. Sí, ya se ve. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a tomar, en este caso, un ejercicio acerca de tomar una decisión de otorgar un crédito o no otorgar un crédito a una persona, ¿verdad? En mi caso, yo lo que voy a hacer es demostrar por qué un modelo de regresión lineal no nos funciona o no es aplicable para este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primeramente, tomamos nuestra base de datos, le vamos a cargar, ¿verdad? Por acá. Bien. Nos vamos aquí a esta parte inferior derecha. Nos vamos a archivos y seleccionamos los tres puntitos acá, esta opción de acá. Y vamos acá a nuestra base de datos, donde la tenemos. En mi caso la tengo en el escritorio. La abrimos. Y para que asegurarnos de que todo nos va a funcionar bien, vamos a colocar esto como un directorio de trabajo. Y ya seleccionado como un directorio de trabajo, vamos a ubicar nuestro archivo y lo vamos a importar. Bien. Muy bien, ya lo tenemos acá. Vamos a importarlo. Nuestra base de datos la tenemos por acá. Nos aparece por acá también ya de este lado nuestra información, ¿verdad? Y muy bien. Pero de igual manera vamos a instalar nuestro paquete para que R nos lea Excel, ¿verdad? Acá. Para instalar, ¿verdad? Y vamos a instalar este comando, read Excel, ahí en R. Muy bien, entonces vamos a correr, vamos a marcarlo. Y lo corremos. Muy bien, creo que ya está, pero lo vamos a cargar, no hay problema. Muy bien. Esperar un momentito. Muy bien. Y de igual manera vamos a, ya instalado, vamos a abrir el paquete de Read Excel, nuestra librería. Lo corremos. Muy bien. Y no tenemos
ningún mensajito ahí de error, y vamos a ver nuestra base de datos. Y la corremos. Muy bien, la tenemos por acá. No nos ha dado error. Muy bien. Entonces, como les comentaba, ya tenemos en R nuestra base de datos. Vamos a aplicar un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para poder demostrar que pues en muchos casos el método de mínimos cuadrados ordinarios pues no es compatible, ¿verdad? Para evaluar. Entonces, vamos a tomar entonces nuestra base de datos en un modelo de regresión lineal, especificar, ¿verdad? Y tenemos, como queremos nuestro resultado entre 0 y 1, entonces ubicamos acá de esta manera con este signo y el 0 y utilizamos como nuestros variables, el salario, la edad, el número de hijos, si tiene trabajo, si es casado, en nuestra regresión, ¿verdad? Vamos a tomar esas variables y la corremos. Ya tenemos acá nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar un sumario de este modelo. Acá. Un summary del MCO, ya lo tenemos acá, ¿verdad? Y lo corremos. Muy bien, como podemos ver acá abajo, como resultado nos da que las variables de importancia son el salario, la edad, si está laborando, las variables que no son tan, que no aportan tanto son si es casado y el número de hijos. Las otras demás variables, pues sí las tenemos acá, que sí son significativas, ¿verdad? En un alto porcentaje, ¿verdad? Entonces vamos a correr una predicción. Acá. Y tenemos nuestros resultados por acá, en esta parte de abajo, y como podemos ver, nuestros resultados nos dicen que el mínimo está entre menos 0.31 y en un máximo de 1.53, cuando de hecho deberían de estar entre 0 y 1, que es lo que buscamos, ¿verdad? Por lo tanto, esto es un indicativo de que no nos funciona este modelo de mínimos cuadrados ordinarios para poder estimar, ¿verdad? O poder tomar una decisión, ya dado que en estos modelos, el mismo modelo de mínimos cuadrados ordinarios reconoce números debajo de 0 y sobre 1, ¿verdad? Entonces, para verlo gráficamente, vamos a instalar nuestra librería de ggplot. Y vamos a correr. Y vamos a determinar acá nuestra gráfica, ¿verdad? Con salario, como X y como Y el tipo de crédito, y todas el título y las especificaciones, ¿verdad? Que debemos tener acá. Y vamos a correr. Esta gráfica. Veamos. No me parece. No, aquí estamos. Aquí tenemos la gráfica.
¿verdad? Como podemos ver, tenemos acá en nuestra gráfica lineal, ¿verdad? Para poder ver los resultados y como podemos ver, pues no funciona acá la gráfica. O perdón, gráficamente pues no podemos ver que no es lo que estamos estimando, ¿verdad? Para empezar, pues nos tira acá entre 0, menor que 0 y mayor que 1. Entonces, de esta manera podemos ver que utilizar muchas veces regresiones lineales, pues no es factible, ¿verdad? Para poder tomar una observación o una evaluación, ¿verdad? De las variables y tomar una decisión. No sé si tenemos tiempo, le dejo, esa sería acá mi participación. No sé si podemos, tiempo de continuar con mi compañero. Creo que por cuestiones de tiempo acá lo vamos a dejar. Les voy a aplicar acá 2 cuestiones. Gracias, Nel. Voy a dejar de compartir. Bueno, les voy a comentar sobre 2 cuestiones. En un momento voy a compartir por el grupo de WhatsApp 2 carpetas. En una de esas carpetas ustedes deben de subir los códigos y las bases de datos que utilizaron para sus exposiciones. Si hay un grupo que no pasó, por ejemplo, del lado de ahorita del grupo de Nelly, los demás compañeros también deben de enviar sus códigos, ¿verdad? Independientemente si ya expusieron o no. Esa es una. ¿Para qué? Para que todos los alumnos de acá de econometría, incluyéndonos también nosotros, tengamos acceso a los códigos. Si en algún momento ustedes quisieran realizar alguna consulta, y van a tener todos los códigos, ¿verdad? Para tenerlos centralizados. También ahí están en el WhatsApp, ¿verdad? Pero en una carpeta quedaría mucho más ordenado. Y en la otra carpeta, para el caso de las personas que tengan alguna certificación, lo pueden añadir a esa carpeta. Como se les indicó en su momento, tienen hasta el día del examen para presentar la certificación, si es que la tienen. Y tercer punto, para el día de hoy tenemos la entrega del ensayo, ¿verdad? No se les vaya a pasar, tienen hasta las 12 del día de hoy, ¿verdad? 11:59 para subir su documento. Y respecto al examen final, bueno, zonas les comento que ya definimos con el licenciado y considero que, bueno, en esta semana, pero vamos a procurar que ya estén para el día de mañana, si no, pues sería para el día viernes. Vamos a ver qué más. Y el contenido final va a ser prácticamente, va a estar relacionado con lo de su ensayo también, para que lo tomen en cuenta. Su evaluación final tiene que ver con su ensayo. En su momento, pues, creo que también igual a la más tarde el día de mañana les voy a publicar ya instrucciones sobre el examen final y cómo vamos a proceder, porque según me indicó el licenciado, el día del examen, pues, cada grupo va a realizar una presentación y sobre sus resultados y las van a exponer, pero eso se lo voy a confirmar. Ojo con eso, ¿verdad? Se lo voy a confirmar, pero tentativamente esa es la información que me dio el licenciado. Pregunto, ¿tienen alguna duda? Adelante, Marco. Buenas noches, Lick. Yo solo no le caché bien lo que dijo que iba para el día viernes, que no entendí. Lo de las notas. Okay, Como las ustedes saben, horas. ajá, ya va a estar integrada, pues, nota de primer parcial, segundo parcial, y también la zona sobre 10 puntos. Para la zona, pues, se va a tomar la infografía y también parte bueno, de las tareas que se han dejado, ¿verdad? Fueron muy pocas realmente. Y ya va a estar integrado también la nota del primer parcial y del segundo parcial. Recuerden que para el segundo parcial lo que se les pidió fue que realizaran
un análisis, ¿verdad? Que tuviera inmerso lo de su tema para las exposiciones. Y para el primer examen parcial se toman en cuenta la nota, pues precisamente estas exposiciones. En el caso de las personas que no lograron pasar, por eso es necesario que suban sus códigos, ¿verdad? Sus códigos y sus bases. Ojo, que lo haga solamente el coordinador o la coordinadora de grupo. No vayan a estar duplicando la información, por favor, porque ahí pues, empieza el desorden. Únicamente es lo que les pido. Pregunto, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, pasen feliz noche y como les digo, en esta semana se les va a estar entregando ya resultados finales. O sea, sus notas, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches.